Decía el propio ministro, la cuarentena no tiene la sensación de ser tal. Estamos hablando, ¿saben ustedes? La movilidad es impresionante. Estamos hablando de que solamente se ha reducido escasamente en un 17%. No te puedo creer, tampoco. Así es. Bueno, esa es la situación en la que nos enfrentamos. Es un escenario absolutamente complejo. Esto nunca, nadie nos dijo que iba a ser fácil. Los escenarios de cuarentena no son simples en Chile, son una complicación en el mundo entero. Pero en nuestro país tenemos estas cifras al día de hoy. 31, no, hoy día ya es 1 de abril, sí. Pero estas son las cifras del día de ayer. Nuevos casos, 6.053. Casos activos, 40.696. Fallecidos, lamentablemente, 28 personas. Total de fallecidos a la fecha, según las estadísticas del MinSal, 23.135. Total de casos, 995.538. Sí, nos acercamos al millón en los casos. Ahí está el panorama de los últimos 7 días y con este panorama también queremos presentar a nuestros invitados para la conversación de hoy. Está la doctora Carolina Herrera. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y también la doctora... Hola, buenos días. Hola, doc. Bueno, médico broncopulmonar, acá está, aparece su teléfono celular, no lo voy a decir en pantalla, no se preocupe, doctora. La doctora también Janet Vega, ex subsecretaria de Salud y asesora de la Organización Mundial de la Salud. Gracias a las dos por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, muchos temas que tratar. ¿Les parece revisar una nota que pone en contexto los últimos antecedentes y luego conversamos y lo invitamos a usted en su casa que también sea parte de este debate y conversación? Una falsa sensación de seguridad para la población tras negociar el acceso a decenas de millones de dosis de vacuna contra el COVID-19, mayores libertades, flexibilidad y viajes son solo algunas de las críticas que realizó el destacado periódico The New York Times al manejo que han tenido las autoridades chilenas respecto a la crisis sanitaria que enfrenta el país. ¿Por qué no podemos frenar los nuevos casos activos? ¿En qué nos relajamos? Al parecer, durante el último periodo en Chile hemos tenido una falsa sensación de seguridad debido a un proceso de vacunación que ha sido muy exitoso desde el punto de vista del ritmo de pacientes que llevamos vacunados. Ha sido un proceso de vacunación desde ese punto de vista muy exitoso. Ahora, ese ritmo, a pesar de ser muy rápido y muy rápido con respecto a otros países del mundo, aún es un proceso incompleto, ya que llevamos aproximadamente un 15% de la población vacunado con 2 dosis. Es decir, un 15% de la población, que en general han sido profesionales de la salud y también personas de la tercera edad, estarían protegidos, entre comillas, protegidos de una infección de coronavirus para eventualmente evolucionar a una infección grave. El número de contagios diarios presenta un claro aumento por 5ª semana consecutiva en el país. Así lo evidenció el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica, tras confirmar que las cifras continúan sobrepasando los picos de casos alcanzados desde el comienzo de la pandemia. Incluso, ninguna región cumple con el criterio de registrar menos de 40 contagios diarios por cada millón de habitantes. ¿Por qué no bajan los contagios? Tiene que ver fundamentalmente, a mi parecer, con la movilidad persistente que existe todavía en las ciudades, específicamente, sobre todo en la región metropolitana. Estamos en una situación donde todavía, a pesar de la cuarentena, hay muchas situaciones de permisos que permiten que la gente se mueva y por lo tanto todavía hay bastante contacto entre la gente. Y considerando que esto es un virus respiratorio, obviamente esto aumenta con el contacto que hay entre todas las personas. El incremento de contagios también se ha visto reflejado en el aumento de personas jóvenes, quienes han debido ser internadas en unidades de cuidados intensivos de distintos recintos médicos. Una mala noticia ha sido el aumento en las hospitalizaciones de pacientes más jóvenes, lo que también nos puede traducir que estos pacientes se encuentran desprotegidos frente a una infección grave de coronavirus debido a que todavía no han logrado recibir sus dosis de vacuna, lo que les daría cierta susceptibilidad debido a que son los pacientes que están más expuestos, debido a que son los que tienen más circulación dentro de la población, ya que están laboralmente activos y requieren estar
en constante contacto con otras personas para realizar sus labores. Cerca de 300.000 permisos diarios son los que se solicitan semanalmente en la comisaría virtual y el 98% de las personas lo exige con la finalidad de realizar trámites generales. ¿Es la alta movilidad en las calles el motivo de por qué no disminuyen los contagios? ¿Cómo lograr que el sistema de salud pueda tener un pequeño respiro? Trabajo en urgencias, estoy en este sector de la urgencia donde trabajo actualmente. Sector que normalmente era para pacientes de patologías comunes, hoy está completamente destinado a pacientes COVID. La demanda ha aumentado notoriamente y actualmente casi la totalidad de la urgencia está destinada solo a pacientes COVID. Actualmente estamos cerca de los 6.000 casos diarios en Chile. Ahora estamos entrando a una zona segura. No te voy a pedir que cuides a tu mamá, a tu abuela o a tu hijo. Solamente te voy a pedir que te cuides tú mismo para que no caigas en una infección severa por coronavirus y tu vida corra el riesgo y seas parte de los aproximadamente 100 muertos al día que tenemos en Chile. Por cierto que las cifras asustan. El número 1000 es un número que además nos genera un susto muy grande. Son muchos contagios. Estamos realmente preocupados, las camas están prácticamente llenas. Lo que se viene probablemente va a ser peor en los próximos días. Por lo tanto, tenemos que reconocer con humildad que estamos hoy día perdiendo esta batalla. El cierre de fronteras por el COVID-19 ha enfrentado diversos países, no solo a médicos con políticos, sino que también al mundo científico. Esta ha sido una de las tantas estrategias utilizadas para reducir el impacto de nuevas cepas provenientes de otros países, medida que aún no ha sido implementada en Chile, que sería uno de los varios motivos del por qué Brasil vive días oscuros por los cerca de 4.000 fallecidos diarios en los últimos días. La situación de COVID-19 en Brasil es gravísima en este momento. Están teniendo cerca de 4.000 personas fallecidas cada día y el número total de personas que han sido infectadas en ese país supera, por ejemplo, a India, que es un país mucho más grande, acercándose ya a los 13 millones de personas. A mí me parece que lo que ha ocurrido en Brasil desafortunadamente es una combinación de medidas que no fueron claras, especialmente en un comienzo, respecto a reducir la movilidad y a las medidas de autocuidado, probablemente algún rol que tiene la nueva variante brasileña P1 que puede ser más transmisible, y de que todavía no se ha podido avanzar todo lo que se hiciera con el programa de vacunación. Esto tiene múltiples explicaciones, en parte a las políticas públicas que demoraron en implementarse, sobre todo restricciones de movilidad, cuarentena, etcétera, y también muy probablemente a la circulación de variantes del SARS-CoV-2 que son más contagiosas y eventualmente podrían ser más agresivas y precipitar los cuadros graves o mayor riesgo de fallecer por COVID. Por supuesto que esto es una situación que compete a nuestro país porque siendo un país vecino y con las altas tasas de viajes, de turismo que hay hacia Brasil, la posibilidad de importar esta cepa, esta variante genética es altísima. Ya tenemos circulación de la variante brasilera en el país. No tenemos una gran cantidad de cepas secuenciadas en Chile como para tener la real magnitud de la circulación de las distintas variantes en el país, pero muy probablemente parte del aumento de contagios también que hemos visto en Chile se deba a estas variantes. Pese a que la región metropolitana se encuentra en su totalidad confinada y a solo días de que se conmemore un nuevo Viernes Santo, esta es la realidad que se vive en las diferentes calles de la comuna más poblada del país, Puente Alto. En uno de los últimos informes epidemiológicos, Puente Alto lidera la lista de las 30 comunas con más casos activos diarios. Incertidumbre es lo que existe entre los puentealtinos,
quienes nos explican que en este crítico escenario haya gran cantidad de personas en las calles. Aquí desgraciadamente no hay cuarentena, no hay cuarentena. Se ha visto que no, mucha gente yo creo que andan sin permiso. Horrible, horrible. Sobre todo los ancianos, que somos los que tenemos que dar el ejemplo. Imagínense que ahí mismo hay cualquier anciano sin mascarilla, no se ve un carabinero ni un orden. Yo vine ahora por fuerza mayor porque tuve que venir aquí a Caja Los Andes a hacer un trámite. Y eso, porque aquí no hay un orden, toda la gente dice que cuidarse, cuarentena, ¿y quién lo hace? ¿Y quién fiscaliza? No tienen conciencia igual porque anda gente sentada como que si nada pasara. ¿No se nota la diferencia? Está igual nomás, por lo único que están cerrados los locales de acá nomás, pues. Ni eso tampoco. Bien poco la cuarentena, muchos vehículos, mucha gente en la calle y nadie respeta la distancia. Días críticos son los que se viven actualmente en nuestro país, frente a lo que algunos señalaban como una falsa sensación de seguridad, que habría llevado a muchos a pensar que lo peor de la pandemia ya había pasado. Viendo esta nota, lo que da escalofríos, francamente, es la tasa de positividad. Es 3 veces lo considerado alto, es un 14%, 13,8% para ser fidedigno. Y quisiéramos traducir qué significa eso, porque Alemania, con un 9%, detuvo completamente la sala de máquinas de su economía. Carolina Herrera, por favor, si nos puede de verdad esclarecer ese concepto. A ver, yo creo que aquí tenemos que hacer una reflexión primero y me voy a tomar un segundo para explicar que ha habido una comunicación que en antropología se llama de doble vínculo, que significa que en una relación un poco asimétrica que puede ser la autoridad sanitaria con el país, se ha comentado cosas que son a veces incluso contradictorias, como por ejemplo, aumenta el número de contagios, pero aparece un permiso de vacaciones, aumenta el número de casos, pero se promueven viajes y se fomenta el turismo. La gente no logra entender, por lo tanto, cuando yo escucho esto de que la gente se relaja, yo creo que primero la gente no ha sido educada en un mensaje claro, contundente y único. Y eso explica por qué en este momento los contactos suben, porque aún hasta ayer teníamos permiso de vacaciones y ya habíamos tenido más de 7.000 casos en una misma semana seguidos, lo que debería haber gatillado desde luego el cierre del aeropuerto, la disminución de los desplazamientos y una serie de otras medidas, pero siempre en el mismo sentido, evitar el contacto entre las personas. No podemos seguir operando con la misma lógica de reunir personas, por ejemplo, en un templo, en una sala de espera de un hospital, en una sala de clases. Y en ese sentido también, eventualmente no fue el momento más oportuno para haber planificado el inicio presencial del año escolar. Podemos tomar ese mismo punto y trasladarlo a la doctora Vega sobre esta crítica de medios internacionales a la forma de manejar la pandemia con la alta cantidad de vacunación, pero versus cómo se expande la pandemia. Y citar a lo que dijo el ministro París, dijo curiosamente ambos medios, se refiere al de New York Times y el Washington Post, curiosamente ambos se ponen de acuerdo para transmitir esta noticia. Esta noticia no es verdad, se pusieron de acuerdo para criticar al gobierno, lo dijo en la jornada de ayer doctora Vega. Bueno, la verdad, Tonka, y buenos días a todos, y buenos días también a Carolina. Muy buen día. La verdad es que yo creo que no tiene mucho sentido seguir en esta conversación a este respecto, porque obviamente que probablemente el ministro estaba un poco estresado y dijo esas palabras. Lo que creo que es el foco en este momento es que la información que tenemos es que hoy día probablemente nos vamos a acercar a los 8.000 casos y que nos vamos a acercar a los 200 fallecidos. Estamos en un momento en el cual las cifras son las peores que pudiéramos tener y tenemos un tema que es un tema que está pendiente. Nosotros sabemos que en Chile hay circulación de P1. P1 es la variante brasileña, claro que sí, pero no sabemos cuán extendido está. Entonces, aquí podemos conversar un poco de cepas, pero la verdad es que el próximo desafío que viene es cómo vamos a lidiar con estas nuevas cepas, que algunas de ellas ya han mostrado lo que se llama escape,
a la inmunidad por la vacuna. Entonces, la situación es muy compleja. Lo que vemos es que en la zona central del país, en este momento, y fundamentalmente la quinta, la sexta y la metropolitana, es donde la epidemia sigue creciendo de manera importante. Doctora. Entonces, necesitamos ponernos en esta situación.